חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Continuamos con el tema del sentir justo. Vamos en el capítulo 3. Vamos a ver la parte 3. En la parte 3 dice la creación del universo mediante su habla. Vamos a ver eso y la sustentación del universo por medio de su fuerza de vida. Entonces el primer punto dice: y sabrás hoy y considerarás en tu corazón que solo el eterno es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Devarim 4:39. Este es el primer punto. Saber que además de Hashem no existe nadie. Sería el resumen, ¿no? Todo es Hashem. Siguiente. En el principio, cuando Dios dijo, hay un firmamento en medio de las aguas, Bereshit 1:5, las palabras y letras de su habla bendita, siendo eternas como es el eterno, permanecen perpetuamente en el firmamento de los cielos como la fuerza de vida, fuerza activante en la creación. En caso de que Dios se retractara de sus palabras, o si les quitara una letra, aún por un instante, los cielos inmediatamente dejarían de existir. Se volvería a la absoluta nada. Todo volvería exactamente a como fue antes de la orden creadora de Dios, que dijo, haya un firmamento. Entonces, bueno, aquí lo que se nos dice es, además de Hashem no existe nadie, Hashem creó todo con su palabra, y se te ha grado que si así sea una sola letra que Kadosh Baruj Hu quitara de las palabras que él puso para crear este universo, dice, todo dejaría de existir. Entonces es muy importante que Kadosh Baruj Hu esté, ahora sí que es, de alguna manera estemos nosotros bien con él para que no quiten ni siquiera una sola palabra, no Haz V'Shalom. Entonces, a través de los 10 órdenes que Dios creó el mundo, si las palabras de Dios retornaran a su fuente, la creación entera instantáneamente cesaría de existir y se volvería a la nada absoluta que había antes de que empezaran los 6 días de la creación. Entonces, esto aquí son fundamentos de alguna manera que Kadosh Baruj Hu es el que sostiene todo. Cada letra, cada palabra que existe es porque Kadosh Baruj Hu quiere que exista. ¿Sí? Inclusive si le quito una sola letra a esto y la tiro por la ventana, deja de existir. Ese es mío. Entonces, siguiente punto: quien medita sobre el paso del tiempo puede empezar a entender que la creación del mundo de ninguna manera añade algo a su completitud y perfección. Estaba solo, era uno y era único antes de crear el mundo y permanece sin cambio como uno y único y solo, aún después de haber creado el mundo. Hashem no necesita ayudantes. Hashem no necesita que nadie le ayude a rescatar al mundo. Hashem no necesita nada, absolutamente. O sea, si nosotros oramos a Kadosh Baruj Hu, no es porque Hashem necesite que nosotros le estemos pidiendo. No necesita Kadosh Baruj Hu que nosotros tengamos que, ahora, bueno, no nosotros, aquí particularmente, si hablamos en general del pueblo de Israel, en las mañanas, al mediodía, en la noche, un Benay Noah que también agarra la costumbre de rezar en la mañana, en la tarde, en la noche, realmente dicen los sabios, Hashem no lo necesita. Hashem Haz V'Shalom no es una persona arrogante que necesitamos nosotros llenarle su ego, no. Todo lo contrario, si nosotros tenemos que hacer un rezo, es por nuestro bien, es porque nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos recordar que necesitamos a Kadosh Baruj Hu. Eso se presenta como una paradoja. ¿Cómo puede ser que la creación del mundo no añada o efectúe algún cambio en Dios? Eso se resuelve al entender que comparado con Dios, el mundo es completa y literalmente nada, inexistente. Esto se debe a que en su presencia todo es considerado inexistente, literalmente nulo y vacuo. No hay lugar alguno que carezca de su presencia, como se ha escrito, no llenó cielos y tierra, dice el Señor. A Kadosh Baruj Hu lo llena todo. Dios es ahora sí que el que va a llenar todo este mundo, nos dicen los sabios en el Talmud. Hashem es el lugar del universo y no todo lo contrario. ¿Sí? Dios es el lugar del universo. Esto implica que todo está dentro de Dios. Kadosh Baruj Hu va a llenar todo. Jeremías 23:24. Cuando una persona de carne y hueso habla, las palabras que fluyen de su boca se ven como si dejaran al emisor para constituirse en entes autónomos. Pero el habla de Dios nunca se separa de él, porque no hay lugar carente de su presencia ni nada fuera de él.
Dios es eterno e infinito. Entonces aquí la referencia que hace es de que Hashem y su palabra son uno. Entonces si la Torah es la palabra de Hashem, entonces eso representa de alguna manera que es parte de Hashem. O sea, no hay una separación, dice aquí la analogía que pone. El hombre cuando dice algo, alguien que es de carne y hueso, la palabra sale. Inclusive van los sabios más allá y nos dicen que mientras uno no diga nada, uno se permanece callado, somos dueños de nuestras palabras. Pero una vez que las palabras salen de nuestra boca, dice que somos esclavos de ellas. Entonces de alguna manera aquí sí habla de una separación. Si hay una separación, una vez que las palabras ya salen de nosotros, ya ahora sí que lo hecho está, o sea, ya no hay manera de, o sea, ya salió la palabra, ya es esa palabra va de alguna manera a crear algo, ¿no? Que a Kadosh Baruj Hu no será que siempre es algo bueno, ¿no? Entonces en el caso de Hashem no se aplica eso. A Hashem, cuando Él habla, es uno solo con su habla. Entonces de alguna manera aquí cuando nos decía anteriormente que la palabra de Hashem sostiene todo y por su única palabra Él creó todo, entonces es esa unión, o sea, Kadosh Baruj Hu no, como dicen en algunos libros de filosofía, cuando tratan de hablar sobre temas del Rambam, que dicen de que habían ciertos filósofos que decían que a Kadosh Baruj Hu se había olvidado del mundo, que sí creían que Dios había creado el mundo, pero que después lo olvidó, lo dejó ahí, que es a ver qué pasaba, ¿no? Haz Shalom, ¿no? Aquí, de alguna manera, al entender esto, sabemos que Kadosh Baruj Hu tiene ese cuidado todavía de su mundo, de tal manera que si nosotros entendemos de que Hashem y su palabra son una, entonces a cada instante es a Kadosh Baruj Hu el que está sosteniendo la creación, cada instante. De hecho, cuando uno necesita referirse la idea de habla de Dios, no debe proceder literalmente, sino metafóricamente. Así como Él habla de una persona, revela lo que estaba escondido en su mente, de esa manera es en lo alto con el Señor de los ejércitos, bendito es, quien, como está escrito en el libro de Bereshit, trajo mediante las 10 declaraciones todas las cosas a existencia, a un estado de revelación a partir de un estado de ocultamiento. ¿Cuáles son estas 10 declaraciones? Pues bueno, en Bereshit, si nosotros contásemos las palabras que él, así que Kadosh Baruj Hu dice ahí, vamos a encontrar que hay 9. Preguntan los sabios, bueno, ¿y cuál es la décima? La décima dicen que es Bereshit. Pues bueno, ese es otro tema también, algo un poco extenso, que dan, sobre todo lo he oído yo, estudios de cabalistas que hablan más al respecto de esta habla. Bueno, sin embargo, aquí estas 10 declaraciones son las 10 palabras con las cuales Kadosh Baruj Hu crea todo lo que existe y trae a existencia todo lo que existe. Y esto a partir de un estado donde Él se oculta. O sea, al final de cuentas, Kadosh Baruj Hu, si nada más así como referencia tratamos de ubicarnos cómo es que explica el Arizal sobre los mundos, Él nos habla de que hay varios mundos. Está el mundo de la emanación, está el mundo, ahora sí que vamos a decir que es ahorita por los nombres, el mundo de Atzilut, el mundo de Asia, el mundo de Beriah, el mundo de Adat Kadmon. Entonces cada uno de estos mundos va a representar una manifestación de Kadosh Baruj Hu, pero en el mundo en el cual nos encontramos nosotros, que es el mundo de la acción, el mundo que le llaman el mundo de Asia, en este mundo a Kadosh Baruj Hu se ocultó. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del Arizal, la luz infinita, que le llaman el Od Ein Sof, esta luz dice que penetra, pero de tal manera que cada mundo va a representar como una cáscara que va a dejar pasar un poco de luz nada más, y al estar otro mundo es otra cáscara que deja pasar una luz, un pequeño haz de luz más pequeñito, y así va hasta que llega el mundo hacia donde prácticamente es oscuridad. Pero esa oscuridad, en realidad, ¿qué es lo que simboliza? Simboliza oscuridad en el sentido de que Hashem no es manifiesto. O sea, no es que Hashem no exista, sino que Hashem más bien se ocultó en este mundo. ¿Para qué? Pues precisamente para parte del plan que Él tenía, que era esa parte de darnos a nosotros esa libertad de elección, ¿no? Él tenía precisamente que ocultarse en este mundo más inferior. Ese influjo divino está encubierto para evitar una revelación mayor de lo que el mundo puede tolerar. Por tanto, la imagen que las criaturas tienen es que la luz de la fuerza de vida del omnipresente es una cosa separada de su bendito ser y que simplemente parte de él como parten las palabras del ser humano. Sin embargo,
Desde la perspectiva del único santo bendito es, no hay ocultamiento en absoluto. Para él la oscuridad y la luz son exactamente lo mismo, como está escrito, ni siquiera la oscuridad se esconde de ti, sino que la noche resplandece como el día. Tehilim 139:12. Un poco lo que decíamos, ¿no? Para nosotros, Akadosh Baruj Hu no está en este mundo, sin embargo, Akadosh Baruj Hu lo llena todo. Desde ahí la frase de los sabios, ¿no? Que Hashem es el lugar del universo. Ni el descenso de nivel tras nivel evita que su habla permanezca en un estado de unidad absoluta con él, sino que es algo metafórico, como el caracol cuya coraza es parte de él. El error que los filósofos mundanos cometen y que los lleva a creer que Dios creó el mundo para entonces abandonarlo, dejándolo a su cuenta, se debe a que asumen que los procesos creativos de Dios son como los del hombre, pero la realidad es muy distinta, como se ha escrito, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, por tanto mis caminos son más altos que tus caminos. Yeshayahu 55, del 8 al 9. El ser humano es apenas capaz de crear algo a partir de algo. El artesano toma un lingote de plata y modela un jarrón a partir de él. Cuando el artesano retira las manos de su creación, el jarrón permanece. Esto se debe a que el artesano simplemente cambia la forma de una sustancia creada. Sin embargo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él los hizo a partir de la nada absoluta. Y si Él llegara a remover su fuerza creativa, estos volverían al estado previo a que Él lo manifestara como creación revelada, es decir, inexistentes. Entonces, bueno, de alguna manera, aquí la referencia es de que una persona, o sea, aquí nos habla de artesanos, así, el hombre cree que puede crear, pero en realidad no. O sea, aquí inclusive la misma física lo menciona en una ley que es muy mencionada, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Desde ahí ya está mencionando qué es lo que el hombre hace. O sea, el hombre en realidad no está construyendo nada, no está creando nada. Lo que hace el hombre es cambiar nada más. Aquí como el ejemplo del artesano, el artesano agarra, así que la masa, vamos a llamarla, ¿no? Hace un cuerpo, lo hornea y ya está, tiene una vasija. Pero él no lo creó, o sea, ya la materia ya existía, simplemente le dio una forma distinta. De la misma manera pasa con cualquier cosa que el hombre haga, ¿no? Eso no es aplicable a Hashem. Hashem, nos dice el Alter Rebbe, creó todo a partir de la nada. Entonces solamente Akadosh Baruj Hu puede hacer eso, crear este mundo a partir de la nada. No había nada y él de esa nada que lo creó. ¿Cómo? Nos dice Yeshayahu, sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos más altos que los nuestros también. De la veracidad de lo dicho debería ser claro que la creación entera es en realidad nula e inexistente con respecto a la fuerza sustentadora de Dios. Las palabras que fluyen de su boca, eso no quiere decir que la creación sea una ilusión, sino que la fuerza divina es su verdadera existencia y que la creación no tiene existencia independiente o por cuenta propia. Por tanto, deberá tenerse presente que cuando suponemos que Dios remueve sus 10 afirmaciones, esto es solo hipotético. Dios no tiene tal intención. El universo es real y al mismo tiempo nulificado ante su creador. ¿Cómo sabemos que el universo es real? Ya que nuestros sentidos e intelectos limitados son parte del universo creado. Las pruebas que ofrecen no son concluyentes. Somos parte de la misma cosa que pudiera no existir. No hay sino una prueba de que el universo realmente existe. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit 1:1. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que existimos? Pues porque Akadosh Baruj Hu lo dice. Entonces esa es la prueba, ¿no? Que tenemos en Bereshit 1:1. Y al final de cuentas, pues bueno, lo que va a mantener a este mundo, pues es la afirmación de Hashem. ¿Cuál es la afirmación? De que Hashem quiere que exista el mundo. De tal manera que nos dice el Ramban también en otra parte, ¿no? Que si Akadosh Baruj Hu, Dios libre, dejase de existir, todo dejaría de existir. O sea, realmente Él es la fuerza que sostiene todo. La razón por la que todas las cosas y seres creados aparentan poseer una existencia independiente reside en que podemos captar o ver con nuestros sentidos físicos el poder de Dios ni sus palabras, aun cuando podamos palpar la creación. Sí se nos permite captar con nuestros sentidos la fuerza sustentadora y la espiritualidad que fluyen de Dios hacia cada una de sus creaciones. Entonces dejaremos de percibir la constitución física de la materia existente.
Porque una vez que el mundo físico es realmente nulificado ante su fuente, si pudiésemos verla, ¿cómo podremos ver el mundo físico? Aquí una analogía muy bonita que hace Alter Rebbe es que él imagina a Kadosh Baruj Hu, dice: Kadosh Baruj Hu es el sol. Y entonces nosotros imaginemos que toda su creación es cualquier cosa. Entonces ahora imaginemos cualquier cosa, así sea una nave espacial, un vehículo, un ser humano, dentro del sol. ¿Qué veríamos? ¿Qué veríamos nosotros? Inclusive, o sea, si metemos la Tierra dentro del sol, ¿qué lográsemos ver? Solamente el sol. Solamente el sol, exactamente. Entonces aquí es a lo que hace referencia. Que al momento de que nosotros nos conectamos a la fuente, todo deja de existir. ¿Por qué? Porque la luz del sol en ese caso es tan intensa que va a opacar cualquier otra cosa que esté cerca de ella. Entonces, bueno, de alguna manera esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es de que todo deja de existir en el momento en que se apega uno a su creador. Entonces, si tuviésemos esa capacidad de poder contemplar a nuestro creador sin estos filtros de alguna manera que Akadosh Baruj Hu puso estas creaciones, de ir separando y ir filtrando su luz, entonces también hay algo que mencionan los cabalistas como la ruptura de los recipientes. Dice que en un principio se creó al hombre, pero que se rompió el recipiente, no logró soportar la divinidad de Akadosh Baruj Hu. Entonces nuevamente se crean otros recipientes, pero filtrando ahora esa luz, de tal manera que el hombre pudiese soportar esa luz que Hashem le quería enviar. Por analogía, un rayo de sol sería visto desde la tierra, pero desde la perspectiva del sol, la fuente del rayo, todo lo que se puede ver es que la luz llena el cielo. Desde la perspectiva del sol, el rayo no tiene existencia alguna. Entonces, bueno, es un poco la analogía que hemos comentado, ¿no? Entonces, nada que esté en Hashem va a poder existir. ¿Por qué? Porque Él es el Ein Sof, la luz infinita que lo rodea todo, que lo llena todo, y todo cuanto se quiera comparar a Él se va a anular automáticamente. Sin embargo, la analogía anterior es incompleta, porque la fuente, el sol, existe en un único lugar del universo. El sol no existe ni en los cielos ni en la tierra, donde su luz se presenta como una existencia separada. Por otro lado, los seres creados están siempre dentro de su fuente, a pesar de que la fuente no es revelada a sus ojos. Entonces aquí, el sol, dice, no está en la tierra, no está en los cielos, o sea, solamente tiene su lugar. Aquí nos llega parte de la radiación, de una manera, del sol, y eso es lo que percibimos aquí. Pero sin embargo, nos dice que cada uno de los seres creados van a estar siempre dentro de su fuente, a pesar de que la fuente no es revelada a sus ojos. Es decir, aquí nos está dando una pauta muy, muy interesante. Nos dice que independientemente de que Hashem se haya escondido en este mundo, sigue estando con nosotros. O sea, aquí Él está nuevamente con la especulación que se lanzó antes de que decían los filósofos que el hombre abandonó su creación, ¿no? Dicen, no, Hashem está ahí y los seres creados están todavía con su fuente, sin que, aunque ellos no puedan verlo, aunque ellos no puedan contemplarlo, Él ahí está. Un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De que Hashem siempre está mandándonos bendiciones, siempre está el bien, el bien, el bien, el bien, el bien. Nunca observamos esa benevolencia que recibimos. ¿Cuándo? Solamente cuando viene el sufrimiento. Cuando viene el sufrimiento es cuando decimos, Hashem, ¿dónde estás? En ese momento no sentimos su presencia, pero dicen los sabios, es cuando Hashem está más cerca de nosotros. Y está tan cerca que si en ese momento cualquier plegaria que hagamos, nos dicen, va a ser escuchada inmediatamente, porque es precisamente en ese instante lo que crea Hashem. Es generar esa situación, ¿para qué? Para que le buscáramos y Él entonces ahí va a estar más presente ante nosotros, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El Rebbe Nachman de Vita de Moria nos dice que cuando el hombre se deprime o cuando el hombre entra en tristeza, eso en lugar de poder ayudar a que perciba a Kadosh Baruj Hu, lo va a cegar, lo va a alejar, entonces no va a poder percibir. Entonces si nosotros aprendiéramos, como nos enseña el Rav Arush, a aceptar todo con alegría y a saber que Él controla todo y dirige todo, que todo es para bien y que todo tiene un propósito, y que dijéramos gracias Hashem por todo lo que nos das, entonces realmente podemos apreciar esa benevolencia y sí podemos estar quizá un poquito en la capacidad de poder percibir y revelar la presencia de Hashem en ese momento, que posiblemente la vamos a ver cuando vemos el bien, ¿no? A pesar de que veamos como algo oscuro esto,
después decimos, no, realmente fue una bendición enorme. No es suficiente decir que Dios creó el mundo durante los 6 días de la creación, pues su actividad creativa es continua, un flujo infinito de fuerza de vida. Esa es la razón por la que está escrito en tiempo presente. Él crea la oscuridad y forma la luz. En vez de Él creó la oscuridad y formó la luz. Y eso también se aplica al hombre. A un hombre que siente solo su propia existencia y no reconoce que el Creador está constantemente creándolo a partir de la nada absoluta, se dice que fue creado por Dios en el pasado. Pero por otra parte, una persona que reconoce la verdad de su existencia, que procede constante y exclusivamente de Dios, se dice que Dios lo crea. Aquí viene una parte interesante, que dice que aquel hombre que siente que su propia existencia, ahora sí que él simplemente pues viene al mundo por un proceso natural y que él existe, de él se dice que Dios lo creó. Y dice, pone la diferencia, ¿no? Pero de aquel que tiene la verdad y que está consciente de que Akadosh Baruj Hu lo está renovando cada instante y lo está recreando cada instante, se dice que Dios lo está creando en ese instante. Entonces aquí viene un punto interesante. El punto interesante es de que de alguna manera esa supervisión divina, aunque siempre la tenemos, pues la van a tener más aquellos que reconocen a Akadosh Baruj Hu. Y entonces por eso aquí es donde podríamos entender por qué el Rebbe Nachman nos dice que uno tiene que alejarse de la desesperanza. Y si la desesperanza no existe, tienes que animarte. Dice, por muy grande que sea la transgresión que hayas cometido, tienes que tener en mente que no todo está perdido. Él haciendo referencia a esto, de que si tú reconoces que Akadosh Baruj Hu controla y dirige todo, entonces estás en la posición de saber que Akadosh Baruj Hu está cada momento renovando su creación. Entonces puedes cantar, lo que pasó, pasó. Lo esencial es empezar de nuevo. Entonces empieza de nuevo. ¿Por qué? Porque en ese instante ya no eres el que transgredió. En ese instante va a venir el Yetzer Hara y te va a decir, tú contestaste mal, tú faltaste el respeto, tú robaste, tú eso, tú el otro. Si nosotros hicimos una teshuvah y en ese momento decidimos también decir, empiezo de nuevo, como dice el Rabbi Natán en el disco de No te dejes caer, ¿de qué me hablas? Yo soy una nueva criatura y en ese instante acabo de nacer. Haciendo referencia a eso. ¿Por qué? Porque tenemos la fe de que Akadosh Baruj Hu nos está renovando en ese instante. No somos la persona de hace un microsegundo, como hemos dicho, no, un nanosegundo, no. Ya somos una nueva criatura. Cada instante estamos siendo renovados. Eso hace referencia, ¿no? La supervisión de Akadosh Baruj Hu va a ser así para aquel hombre que cree en esa verdad. Pues bueno, gracias a Hashem. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין
רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך